Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Anexo. Vida de Santa Margarita María de Alacoque. El retiro espiritual de San Claudio de la Colombière ya ha dado a conocer varios años los medios admirables de los que se sirve Dios para difundir esta devoción. Allí habla de una persona con la que nuestro Señor se comunicaba con mucha confianza, Santa Margarita María, siempre con un particular cuidado de ocultar a los ojos de los hombres. Nosotros hemos juzgado conveniente dar cuenta de su vida en este libro, ya que al haberla sacado Dios de este mundo hace pocos meses, parece que ha sido su querer darnos entera libertad para manifestar al mundo las sublimes virtudes de esta alma santa, a quien Dios tomó por instrumento para inspirarnos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Al mismo tiempo podrá verse en la persona de esta Santa Virgen que el brazo del Señor no se ha acortado y que si el tiempo presente no lo es de grandes milagros, no hay siglo en la historia de la Iglesia que no sea propio de grandes santos. Santa Margarita María de Alacoque fue una religiosa de la Orden de la Visitación de Santa María que vivió en el monasterio francés de Paray-le-Monial, ciudad del Ducado de Borgoña. Dios la escogió para dar a conocer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y por este motivo le otorgó casi desde la cuna un gran número de bendiciones. El gran amor que mostró siempre a vivir oculta y desconocida y el silencio inviolable que por humildad guardaba sobre todo lo que podría granjearle honra o estima de los demás, nos habría impedido conocer la mayor parte de estas grandes gracias. Pero como desconfiaba de las luces que recibía y temía ser engañada durante toda su vida, anduvo sumisa a sus confesores y superiores, para quienes realizó algunos resúmenes de las gracias más señaladas que habría recibido de Dios. Quizá obedecer en esto le agradó, pero como no podía vencerse de otro modo, se obligó como una especie de voto a obedecer ciegamente en todo. Lo que aquí se cuenta se ha sacado de estas fuentes y de lo que dejaron por escrito de ella algunas de sus superioras. Como Dios la había destinado a dar a conocer al mundo una devoción que busca amar ardientemente a Jesucristo, el Señor casi desde la cuna la había abrazado de amor al Salvador. Desde sus primeros años no tuvo otro placer que lo que pensaba que sería más agradable a su divino esposo. Con 2 y 3 años dio muestras de un gran horror al pecado, y sus padres, al darse cuenta cuando querían corregir alguna de sus faltas, bastaba que le dijesen que era ofensa a Dios, y sin ser necesario nada más, al punto cesaba todo. De niña sus acciones parecían efecto de una virtud ya consumada. El Espíritu Santo quiso enseñarle por sí mismo el punto principal de la vida interior, comunicándola el espíritu de oración. Porque desde entonces, sin que nadie le enseñara a meditar, se halló de repente y como de golpe elevada a una alta contemplación. Así le encantaba pasar horas enteras en oración, y cuando no la encontraban de rodillas en algún rincón de la casa, era costumbre ir a buscarla a la iglesia, en donde la hallaban inmóvil delante del Santísimo Sacramento. Desde entonces hizo voto de perpetua virginidad, que renovada en todas las misas, después de la consagración, toda su vida sintió una ternura tan grande hacia la Santísima Virgen y fue tan amada por esta soberana reina, que después de haber estado enferma a causa de una especie de parálisis durante 4 años y siendo inútiles todos los remedios, un día nada más acabar de ofrecer y consagrarse a su particular servicio por lo que quedaba de vida, en aquel mismo momento se vio milagrosamente sana. El espíritu de mortificación se juntó al de oración, lo que le hizo concebir una santa aversión a sí misma y un gran amor a la cruz y al cáliz del Señor. Jamás buscó desde entonces otra cosa
que padecer sufrir. Pasaba a veces días enteros sin comer y comía de lo menos bueno en cuanto le era posible y permitido. Usaba para macerar su inocente y tierno cuerpo de instrumentos de mortificación, tales que darían miedo a los penitentes más austeros. Se apretaba tanto los brazos con una cadenilla de hierro que entrando tanto en la carne no podía después sacarse sin hacerse más daño. Desde la edad de 10 o 12 años, su cama de ordinario era el suelo, y pasaba frecuentemente buena parte de la noche en oración, aún en lo más áspero y crudo del invierno. El amor ardiente de Jesucristo, que era el origen y manantial de su espíritu de mortificación, le inspiró una compasión y un amor extremo a los pobres. Les tenía un profundo respeto y veneración, y muy frecuentemente se veía movida a ponerse a sus pies, como quien veía en ellos a Jesucristo. Los pobres se veían atraídos hacia ella por su caridad, y muchas veces ella se privaba de su propio sustento, pero nunca los despedía sin haber instruido primero en los principios de la fe a los más ignorantes. Así vivió esta niña el tiempo que vivió en el siglo. El pecado mayor del que se acordaba y que después procuró borrar con muchas lágrimas fue haber procurado durante un tiempo vestirse aseadamente. Bien, que sin otro motivo que el de dar placer a su madre, que se lo ordenó así. Ya se ve que un alma adornada de una virtud tan sublime y extraordinaria, un alma tan querida por Dios, no era para el mundo. Todo su anhelo era el retiro y la soledad. Solo le agradaba lo que se refería a Dios, y lo que divertía al resto era para ella una cruz insoportable. Solo le atraía la vida religiosa, pero sus padres no se resolvían a separarse de una prenda tan preciosa, hasta que, a fuerza de ruegos y súplicas, logró alcanzar su bendición. Dios la había dotado de un espíritu muy vivo, de una capacidad de juicio muy sólida, aguda y penetrante, de un alma noble y de un gran corazón. Tenía una modestia perfecta y un par inalterable, un gran anhelo por la oración y una extraordinaria devoción al Santísimo Sacramento y a María Santísima. Tenía una profunda humildad que la llevaba a no atribuirse a sí misma ninguna de sus virtudes. Todo esto era el efecto de su amor ardiente a Jesucristo, que se puede decir que fue en ella su carácter distintivo. Adornada de estas hermosas cualidades, entró en la Orden de la Visitación de Santa María, fundada por San Francisco de Sales. Ciertamente, con un corazón tan libre y depurado de todas las pasiones, su principal ocupación fue la de hacer crecer sus virtudes mediante la obediencia. Estaba bien convencida de que la observancia de las reglas era el medio más seguro para llegar a la perfección a la que Dios le había llamado, y se impuso la ley inviolable de guardar las reglas de la orden con la mayor exactitud, y las vivió tan fielmente que podría decirse que quizá fue algo excesivo, a no ser tan notorio que todo ello provenía de una suma fidelidad para no desperdiciar ninguna ocasión de crecer en la gracia de Dios. Llegó a formarse una tan alta idea de la obediencia y se rindió a ella tan perfecta y ciegamente que se puede asegurar que vivió esta virtud en el grado más alto y excelente. Llegó a sofocar incluso los primeros movimientos naturales de los que normalmente no somos dueños y nos inclinan a hacer o desear otra cosa distinta de la que nos manda. Con respecto a los favores y gracias extraordinarias que le regalaba el Señor, jamás quiso otra norma de conducta que la voluntad de sus superiores, persuadida de que quien se aparta de la obediencia se aleja necesariamente del Espíritu de Dios. También habría que hablar de su desapego hacia todo aquello que no era Dios. Por ejemplo, no se pudo lograr que aceptara una pensión que sus parientes querían asignarle,
y solo aceptaba tomar las medicinas necesarias por sus enfermedades, siempre y cuando fuesen compatibles con la más exacta pobreza, virtud que durante su vida mantuvo hasta la delicadeza. Su mayor ocupación fue siempre la oración. Llegó a unirse tan estrechamente a Dios, especialmente en los 10 últimos años de su vida, que ni el suelo interrumpía su oración. O mejor dicho, era la oración lo que interrumpía habitualmente su sueño, su dulzura y su agradable prontitud para todo, siempre la misma. Era tanto más admirable cuanto que menos tenía que ver con su disposición natural. Gracias a la continua vigilancia sobre sí misma, a su constante mortificación y sobre todo a su unión con Dios, llegó a adquirir una tranquilidad de alma que a todos admiraba, y la gracia la elevó a una gran paz y estabilidad de ánimo siempre inalterable ante la prueba de los sucesos de la vida. Fue enemiga de toda singularidad y solía decir que consideraba como tentación todos aquellos pensamientos devotos incompatibles con las obligaciones más pequeñas de su estado. Se preocupaba tan poco de su salud que fatigaba incesantemente a sus directores y superioras para lograr su permiso para castigar su cuerpo, débil e inocente, con nuevas mortificaciones. No parece fácil que pudiera aumentar más las penitencias en el convento, pues es evidente que la obediencia la serviría de freno para moderar los excesos a los que la estimulaba su fervor. Resulta admirable saber que vivió casi siempre consumida de dolores y enfermedades y que practicó todo género de penitencias y mortificaciones, de tal suerte que asombraba a cuantos conocían lo débil de su salud y lo delicado de su complexión. Pero estaba de esto tan poco satisfecha que afirmaba que ella no padecía nada y que no se mortificaba nada. Los que tengan la suerte de emprender el relato de sus acciones, sacando a la luz la historia de su vida, hallarán material suficiente sobre este tema para confundir la flojera de muchos que pasan por mortificados y espirituales. Su gran deseo para buscar ocasiones de mortificarse y su fidelidad para aprovecharse de ellas fueron el origen de las más grandes y señaladas gracias con que la colmó el cielo. Sentía tal repugnancia a ciertos alimentos que cuando entró en el convento sus parientes se vieron obligados a pactar con la superiora que nunca se los daría. Mas permitió el Señor que al fin de su noviciado una de las hermanas le sirviese por descuido una de esas comidas. En cuanto la vio ante sí, la fervorosa novicia juzgó que era una bella ocasión para hacer un sacrificio tanto más agradable cuanto sentía en sí mayor dificultad en hacerlo. Llevada, pues, del deseo de no portarse jamás mezquinamente con Dios al abrazar todas las ocasiones de mortificación que le ofreciesen, venció con generosidad su repugnancia. Los grandes dolores que sintió el resto del día y otras incomodidades que siguieron a esta victoria mostraron lo vigoroso del esfuerzo que había hecho para vencerse. Y Jesucristo recompensó pronto y prodigiosamente la generosidad de su sierva. Desde aquella noche, al entrar en oración, se sintió con el corazón tan abrazado en el amor de Jesucristo que apenas le era posible sufrir estos divinos incendios. El Señor le dio a entender desde entonces, clara y distintivamente, cuántas gracias y favores le vendrían por este generoso vencimiento. Y desde este mismo momento empezaron a ser más vivas sus luces interiores, las gracias más abundantes y los favores del cielo más frecuentes. En fin, desde este momento no halló ninguna dificultad capaz de apartarla del camino de la piedad y de la perfección. Su silencio, su conversación, su continencia, su acción, todo su exterior, inspiraba en cuantos la veían veneración a su persona y amor a la virtud. Cualquiera que la miraba se sentía
movido a devoción. A quien la escuchaba se hacía una gran idea de la santidad. Entre quienes la trataron, ninguno dudó de que había conversado siempre la inocencia del bautismo, y uno de sus directores, que la confesó durante 5 o 6 años antes de su muerte, estuvo durante mucho tiempo perplejo y deliberando si decir que pusieran por escrito su confesión para conversarla, con la esperanza de que quedase patente a todos después de su muerte la gran pureza extrema de esta alma. Su gran inocencia y su lucha por vivir las virtudes fueron como los escalones por donde subió a una elevada contemplación. Pero como tenía un alma noble y un sólido sentido de discernimiento, era muy humilde y desconfiada de sí misma. Por un lado, no podía desconfiar de que todas las grandes cosas que pasaban por su alma eran señales del Espíritu de Dios, pero por otro lado, no acababa de convencerse de que Dios le hiciera unos favores tan extraordinarios. Así, perpleja, pensó que tenía la obligación de romper el profundo silencio que por humildad había guardado hasta entonces sobre esos favores. Y al cabo del tiempo, por el temor de que se trataran de ilusiones, declaró a sus directores todo aquello que el Espíritu Divino obraba en ella. El Señor, para aumentar más los méritos de su sierva, permitió que varios, a quienes consultó, no le entendiesen y reprobaran su anhelo por la oración. La trataron como ilusa y le prohibieron seguir las inspiraciones del Espíritu. No podemos hacernos cargo del atroz suplicio que hubo de ser. Saber de sobra que no se engañaba, pero con una gran estima a la virtud de la obediencia. Muchos años soportó esta fuerte prueba, la más cruel que se puede llegar a padecer en esta vida, como ella misma aseguró. Mas el Hijo de Dios, a quien tierna, amorosa y humildemente descubrió un día su temor a vivir de ilusiones, satisfecho ya de esta prueba, le permitió saber que la enviaría pronto uno de sus siervos más grandes para darle paz y dejarla con una gran seguridad. Este gran siervo de Dios fue San Claudio de la Colombière, quien por entonces fue enviado de superior de la Casa de la Compañía de Jesús en Paray-le-Monial. Este sabio director, tan ilustrado del Señor en los caminos de la perfección, en la cual había hecho ventajosos progresos en cuanto oyó hablar a la acongojada Margarita María, dándole cuenta de su interior, entendió que había algo muy extraordinario en su espíritu. Le mandó con autoridad que se lo explicase con todo detalle, y desde la primera conversación descubrió en ella tan grandes tesoros de gracias que llegó a decir que no creía que hubiera entonces en el mundo otra alma más querida por Dios, ni a quien Jesucristo se comunicase más confiadamente. Le reafirmó en su modo de vida y le mandó que dejase obrar en ella el Espíritu de Dios, a quien hasta entonces había resistido por el temor de caer en engaños y por desobedecer a sus directores. Desde ese entonces fue tanto su aprecio por Santa Margarita María, como puede leerse en su retiro espiritual, que llegó hasta valerse de su consejo en todos sus negocios y empresas de consideración, asegurando que gracias a sus oraciones había recibido grandes socorros del cielo. Fue muy conocido este hecho. Estando en San Claudio a punto de partir a Paray-le-Monial, recibió un papel de esta mujer. En él le aconsejaba que estando ya muy pronto a su muerte, apartarse sus pensamientos de cualquier cuidado, que no fuera prepararse para este gran viaje del tiempo a la eternidad, y aunque por entonces no había ninguna señal de que el padre de la Colombière pudiese morir tan pronto, el caso fue que murió, como le previno, y fue a gozar de la vista de aquel Señor a quien tanto sirvió, por quien tanto trabajó y a quien siempre amó. Fueron maravillosos sus progresos bajo la conducta de este santo director,
Entre todas las virtudes, la que siempre fue su divisa y como su carácter propio fue su ardientísimo y extraordinario amor a Jesucristo. Este fuego divino que había comenzado a abrazar su corazón desde la infancia fue siempre en aumento, y si el amor de Jesucristo es capaz de hacer morir a una persona, podemos creer con certeza, según la opinión unánime de todas sus hermanas, que ella murió por un exceso de amor ardiente. En el momento en que se ponía en la presencia del Señor sacramentado, se sentía tan abrazada que eran extraordinarios los esfuerzos que hacía para contener los éxtasis. Y así, cuando hacía oración, el Señor entraba en ella de una manera tan inefable y esparcía en su alma tantas luces y consuelos interiores, que cuando salía de ella se hallaba tan exhausta de fuerzas que no podía sostenerse. Todo esto llegó a ser en los últimos años de su vida algo tan visible y alteraban tanto su débil cuerpo que solo podía soportarlo de un modo sobrenatural y milagroso. Especialmente después de que el Hijo de Dios, por un favor semejante al que le hizo a Santa Gertrudis y a Santa Catalina de Siena, purificara su corazón de una manera sensible. Favor señalado cuyos dulces efectos sintió hasta la muerte. De este mismo manantial, es decir, de su ardiente amor a Jesucristo, manaba también su amor a las penas y a las humillaciones, al olvido y al desprecio de sí misma, y a todo género de trabajos a los cuales llamaba habitualmente su pan delicioso. Y aunque nuestro Señor cumplió con generosidad sus deseos, estuvo toda su vida hambrienta de estas humillaciones y penas. Decía con frecuencia que padecía de un modo particular, a saber, solo temía pasar por alto algún momento sin padecer. La continua violencia que se hizo para vencer sus naturales repugnancias y las victorias que alcanzó es algo tan heroico que puede costar creerlo. ¿Cómo esta delicada doncella fue capaz de tanto esfuerzo y de tanto valor? Resulta difícil de creer para los que no saben lo que puede alcanzar la gracia en un alma amada singularmente por Dios. Para sostenerla fueron menester milagrosos, visibles, el demonio. No pudieron conseguir de ella la menor victoria. No olvidaba nada para hacer padecer. Pero este no era el mejor medio para desmayarla, pues no tuvo jamás otro reposo ni otro placer que los dolores y las penas. Si no hubiera vivido la obediencia, habría llegado al exceso. Considerando una vez la sed ardiente de la que se quejó Jesús desde la cruz, siempre ingeniosa para hallar nuevos modos de imitar a su divino Maestro, decidió no beber desde la tarde del jueves hasta el sábado. A pesar de su dificultad, lo vivió fielmente durante un buen periodo de tiempo, hasta que se lo impidió su superiora. Y para probar más su virtud, le ordenó que en esos días bebiese 2 o 3 veces, aun fuera de las horas de comer y cenar, lo que ejecutó con puntualidad, pero halló con rapidez una nueva manera de mortificarse en esta misma obediencia. Su anhelo por padecer por Jesús le hizo pensar que si bebía una agua menos limpia, eso no iba contra la obediencia, y por otra parte, a causa de su débil complexión, sería la mayor de todas las mortificaciones. Solo de pensar en ello le hacía estremecerse, y a pesar de todo hizo esta mortificación bastantes veces, padeciendo por ello penas increíbles. Al conocer la superiora el modo del que se había valido para buscar en todo el padecer, disimulando la admiración que la causaba su fervor y su generosidad tan poco común, le mandó a llamar y la reprendió con tanta aspereza, que la inocente Virgen consideró esa acción desde entonces y por el resto de su vida como una de sus mayores faltas, y como tal lloró. Una de las señales más ciertas y seguras para saber infaliblemente si un alma es gobernada por el Espíritu de Jesucristo es la obediencia.
sin fiarse jamás de sus propias luces y esperando en todo el dictamen de los superiores. Y en esto también fue evidente que el Espíritu de Jesucristo habitaba en la conducta de esta admirable religiosa.